coeficiente para resolver sistemas de ecuaciones lineales, para calcular determinantes, para calcular inversa, etc. Entonces vamos a ver ese método, que espero que ya lo estén viendo ya, ¿no? A ver, vamos a grabar la clase. Muy bien. Ok, entonces tenemos acá el tema, sistema de ecuaciones lineales, método de Gauss. Entonces, representamos un sistema de ecuaciones, ya sea como ecuaciones propiamente, o en el formato matricial, que es el formato que estamos mostrando aquí, ¿no es cierto? Donde podemos hacer más breve la representación. A ver, ya. Entonces, podemos representar más brevemente, ¿no? Como AX igual a B. ¿Sí? Ok. Vamos a trabajar con el rojo. Entonces, donde A se denomina la matriz de coeficiente, ¿no es cierto? Esta de acá. X, que acá debería representarse de esta manera. No sé, se me cambió ahí el formato. Generalmente las matrices son en mayúscula y los vectores en minúscula. ¿Sí? Entonces aquí no cumplió ese formato. Entonces A viene a ser la representación de la matriz de coeficiente. X representa, ¿no es cierto?, el vector de las incógnitas. Y B representa el vector de términos independientes. Ok, entonces esa sería nuestra forma matricial de representar, que también está explicado acá, ¿no es cierto? Aquí está. A, la matriz de coeficiente, X, vector de incógnita, y B, el vector de términos independientes. Entonces, ¿cómo se procede con el método de Gauss para resolver un sistema de ecuaciones? Básicamente son dos etapas que tenemos que realizar. La primera etapa, que se denomina la etapa de eliminación de Gauss, y la segunda etapa, sustitución reversible. Entonces, en la primera etapa lo que hacemos es, partiendo de nuestro sistema de ecuaciones lineales genérico, ¿no?, lo llevamos a su forma triangular superior, Ux igual a 0, donde U es una matriz triangular superior. ¿Qué es una matriz triangular superior? Una matriz triangular superior tiene coeficientes por arriba de la diagonal principal, ¿no?, y todos los coeficientes que están por debajo son ceros, ¿no es cierto? Ceros, ceros, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá simplemente tenemos los coeficientes, ¿no?, por arriba de la diagonal. Y por debajo entonces todos son ceros, ¿no? Esa es una matriz triangular superior. Entonces el objetivo es llevar entonces la matriz A a una matriz U, ¿no es cierto? Básicamente. Y obviamente se hacen operaciones en toda la fila del sistema de ecuaciones. Al hacer operaciones sobre A, se modifica también el vector B, ¿no? Y el vector B se transforma en lo que hemos denominado aquí un vector C. ¿Sí? Ok. Perdón. Ok, entonces estábamos en esta primera etapa que se denomina eliminación de Gauss, porque eliminamos en realidad todos los coeficientes que están por debajo de la diagonal principal. El procedimiento de Gauss es un procedimiento bien sistemático. Entonces comenzamos eliminando primero los coeficientes de la primera columna, después de la columna 2 y así sucesivamente, ¿sí? Es por eso que es el método
preferido para la programación de software para trabajar con matriz, ¿no es cierto? Porque es bien sistemático. Entonces, una vez que ya se tiene el sistema triangular superior, se procede al siguiente algoritmo, que en este caso lo hemos denominado sustitución reversiva. ¿Sí? Este algoritmo parte ya de un sistema triangular superior y como en la última ecuación teníamos solamente una incógnita, entonces a partir de la última ecuación resuelve el valor de xn, ¿no? El valor de la incógnita xn, y sube a la fila inmediatamente superior, ¿no? A la xn-1. Resolviendo xn-1, sube a la siguiente fila superior y así sucesivamente hasta llegar a la primera fila de donde se determina el valor de x1. Ok, entonces, para determinar el algoritmo de eliminación de Gauss, primero, de la primera etapa, vamos a trabajar sobre un sistema 3x3, ¿no? Y después lo vamos a generalizar a un sistema n por n. Entonces, este sistema 3x3 es un sistema genérico, ¿no? Entonces, el objetivo es, en el primer paso, tenemos que eliminar estos dos coeficientes de la columna 1. ¿Sí? Para ello vamos a utilizar como elemento pivote o elemento de referencia el coeficiente que está en la fila 1, columna 1. El elemento A11 que se va a denominar pivote, ¿no? Luego, ¿no? Al eliminar estos coeficientes de la columna 1, pasamos al coeficiente A32, a eliminar el coeficiente que está en la posición A32. Para ello vamos a utilizar como como elemento de referencia el A22, ahora ya va a ser nuestro pivote, ¿sí? Y así sucesivamente. Si el sistema fuese de mayor dimensión, el pivote va a ir desplazándose por los coeficientes de la diagonal principal para eliminar los coeficientes de la columna respectiva. Entonces, vamos a dar entrada. Ok. Entonces, básicamente, ese sería el procedimiento en general, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a ver detalladamente cómo se genera este procedimiento para que tengamos nuestro algoritmo. Entonces, como decíamos, el primer paso es eliminar los coeficientes de la primera columna. Entonces, vamos a trabajar acá. Vamos a eliminar el primer coeficiente, es el coeficiente que está en la posición A21. Por lo tanto, vamos a trabajar, ¿no? Esta va a ser nuestra fila 1, esta va a ser nuestra fila 2 y esta va a ser nuestra fila 3. Entonces, si el elemento A11 es el coeficiente pivote, ¿no es cierto? Este es nuestro pivote. La fila del pivote se denomina, obviamente, la fila pivote. Esa ya no se modifica, por lo tanto nos sirve simplemente de referencia para hacer operaciones en las otras filas. ¿Qué operaciones vamos a hacer? Fíjense que aquí tenemos indicada la operación que vamos a hacer sobre la fila 2, ¿no? En la fila 2 vamos a restarle a la fila 2 la fila 1, que es la fila pivote, por el coeficiente multiplicativo. ¿Quién es el coeficiente multiplicativo? El coeficiente multiplicativo va a ser el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 2, es decir, el A21, dividido entre el pivote, que para la columna 1 va a ser el elemento A11, ¿sí? Que es lo que hemos nosotros marcado acá, ¿no es cierto? Ok. Y en la fila 3, vamos a hacer una operación similar, ¿no es cierto? A la fila 3, fíjense que estas flechitas son flechitas de asignación. Estamos asignando los nuevos valores que va a tener la fila 3.
¿no? Entonces, en la fila 3 le vamos a restar la fila 1, ¿no? Que es la fila del pivote nuevamente, multiplicado por el coeficiente multiplicativo de la fila 3. ¿Cuál es ese coeficiente? El elemento que vamos a eliminar en la fila 3, ¿no? El A31, dividido entre el pivote nuevamente. Por eso se llama pivote, porque lo utilizamos en toda la fila, ¿no? Ese mismo coeficiente, para eliminar el coeficiente por debajo del pivote, ¿sí? Y la operación entonces la hemos marcado acá, ¿no? Entonces esta operación es la que está marcada aquí. Ok. Entonces, al generar, ¿no? Aquí ya se nos van a hacer 0 en estas dos posiciones, ¿no es cierto? Estos dos se nos van a hacer 0, ¿sí? Pero al hacer esa operación, es una operación en toda la fila, quiere decir que todos estos coeficientes también se van a modificar. Entonces, ¿cómo se modifica? Y eso es lo que hemos indicado en la siguiente diapositiva. Lo hemos hecho paso a paso, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, los coeficientes de la fila 2, ¿no? Los nuevos coeficientes de la fila 2, ¿no? Todos estos coeficientes que están acá, ¿no? El A22, el A23, el B2, se modifican de la siguiente manera, ¿no? Entonces, haciendo operaciones en la fila 2, el nuevo A22 va a ser el anterior A22 menos el que está en la columna, en la misma columna, en la fila superior, en la fila del pivote, multiplicado por el coeficiente multiplicativo. Fíjense que este coeficiente multiplicativo es el mismo, ¿no es cierto?, en todas las operaciones que se hacen con todos los coeficientes de la fila 2, ¿no? Entonces, todos estos coeficientes, fíjense, tienen un superíndice que lo hemos marcado como 2, ¿no? Para diferenciar de los coeficientes del sistema anterior, ¿no es cierto?, que eran los coeficientes que no tenían superíndice, porque convencionamos que el superíndice 1 correspondan con los coeficientes iniciales del sistema dado. Entonces, este superíndice 1 corresponden con los coeficientes iniciales. Y el 2 ya son los valores que se generan, ¿no? Los nuevos valores de esos mismos coeficientes que estaban con superíndice 1. Ya son diferentes, ¿no? Por lo general. Entonces acá, al lado derecho, tenemos los nuevos valores de la fila 2, ¿no? Que son justamente estos valores calculados. Lo mismo hacemos sobre la fila 3, ¿no? En la fila 3 calculamos los coeficientes, ¿no? Y acá, fíjense que nuevamente, ¿no?, el elemento pivote está presente, ¿no?, en todos los coeficientes multiplicativos. Y el coeficiente multiplicativo que utilizamos para la fila 3 es el mismo, ¿no?, en todas las operaciones. Y estos mismos coeficientes son los que aparecen entonces acá, ¿no? Estos son los 3 coeficientes que hemos calculado. Entonces, esta sería nuestro nuevo sistema, por decirlo así, el sistema equivalente, donde ya hemos eliminado los coeficientes que estaban en la columna 1. ¿Sí? Entonces aquí estamos en el paso 1, ¿no? Es decir, hemos eliminado la columna 1. El paso 2 significa que vamos a eliminar los coeficientes de la columna 2, pero siempre mirando desde la diagonal principal hacia abajo, ¿no es cierto? En este caso, entonces, el coeficiente que queda, que resta por ser eliminado, sería el A32, ¿no? Que ahora ya no se llama A32 simplemente, ¿no?, sino que va a ser el A32 del paso 2, ¿no?, porque ya se modificó del valor inicial. Entonces, la siguiente etapa, el siguiente paso es eliminar ya los coeficientes en la columna 2, ¿no? Es decir, el A23 del paso, aquí está mal, ¿no? Acá es el A32, ¿no? En este siguiente paso. Ok, entonces procedemos a eliminar ese coeficiente,
haciendo la operación que se indica acá, ¿no? Esta operación, ¿qué es lo que nos indica? Que en la fila 3, lo vamos a achicar acá, para que lo veamos, ¿no? Entonces acá vamos a hacer operaciones en la fila 3 solamente porque lo que queremos es eliminar el coeficiente de la columna 2 de la fila 3, ¿no? Entonces, la nueva fila 3 va a ser el resultado de restarle a la fila 3 actual, ¿no? Menos la fila 2 ahora, que es la fila del pivote, ¿no es cierto? Este de acá, el A22 viene a ser nuestro pivote. Entonces, la fila 2 multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3, ¿no? Que es el A32 del paso 2, dividido entre el pivote. Y el pivote ahora es el coeficiente A22 del paso 2. ¿Sí? Entonces, este coeficiente pivote se va a utilizar para eliminar el coeficiente en la columna 2, pero también va a modificar todos estos coeficientes de la fila 3. ¿Sí? Entonces, al hacer operaciones sobre la fila 3, ya se modifica A33 y B3, ¿no? Del paso 2. ¿Cómo se modifican? Entonces, acá tenemos representadas las operaciones que hemos hecho en esos dos coeficientes. Al hacer esas operaciones, ya se nos generó el 0, ¿no es cierto?, en la posición A32. Y los nuevos valores de A33, ¿no? Ahora ya tienen un superíndice 3, ¿no? Porque son diferentes a los del superíndice 2. Entonces, estos A33 del paso 3 y B3 del paso 3 son lo que hemos encontrado acá en estas operaciones, ¿no? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no se hubiera entendido? Me avisa. Vamos a dar la entrada. Hay un compañero que está llegando un poco atrasado. Ok. Entonces, hasta aquí ya hemos generado nuestro sistema triangular superior, ¿no es cierto? Todos los coeficientes por debajo de la diagonal principal ya son 0. Entonces, hasta aquí acaba, digamos, la primera etapa, que es la etapa de eliminación de Gauss. El objetivo era justamente llevar la matriz inicial a esta matriz, ¿no? Que pudiéramos llamarla así, ¿no? U por X igual a C, donde C van a ser estos coeficientes y U van a ser todos estos coeficientes que están acá, que ya no son iguales a la matriz A, ¿no? Ya se modificaron. Por lo menos los que están fuera de la fila 1 ya son diferentes. ¿Sí? Ok, entonces, este es nuestro sistema equivalente triangular superior, que nos sirve para la siguiente etapa, que sería la sustitución reversible. Pero antes vamos a generar el algoritmo necesario para producir este sistema equivalente. Entonces, el algoritmo de eliminación de Gauss va a estar básicamente dado por estas dos ecuaciones, ¿no? Entonces tenemos los nuevos valores de la matriz A y los nuevos valores del vector de términos independientes B, ¿sí? Que al final se va a llamar C, ¿no es cierto? Entonces aquí están indicadas las operaciones que hacemos sobre cada fila, ¿no? Incluido el vector de términos independientes. Los subíndices y el superíndice K, ¿no? En realidad K viene a representar ¿qué cosa? K viene a ser el índice que nos va a ir contando sobre cuál columna estamos trabajando. Entonces, como la primera columna que se procede a eliminar es la columna 1, entonces K empieza en 1. Pero si nosotros nos fijamos acá, el coeficiente de la última columna no se elimina. Entonces K va a llegar hasta n-1, ¿no es cierto? Hasta el penúltimo valor. Entonces K varía desde 1 hasta n-1. Entonces K viene a ser el contador que cuenta y nos indica sobre cuál columna estamos procediendo la eliminación, ¿sí? Y I y J son los nuevos coeficientes tanto de la matriz
de coeficientes A como del vector de términos independientes en B, ¿no? Entonces, los I y J debemos tomarlos mayores acá, porque los coeficientes que ya son 0 no los necesitamos almacenar, ¿sí? Entonces, por eso que los valores de I y de J van a ser mayores al valor de K, ¿sí? Porque K nos indica tanto la fila como la columna sobre la cual estamos trabajando, ¿no? La fila del pivote y la columna del pivote. Entonces, los coeficientes que se eliminan no los almacenamos. Se quedan ya, los suponemos que ya son 0, ¿no es cierto? Ok, ese sería entonces, este es nuestro algoritmo de eliminación de Gauss. Así tal cual está, ya funciona, siempre que el coeficiente pivote sea diferente de 0, ¿no es cierto? Porque si no, ahí dividido entre 0 ya no está definida, ¿no es cierto? Esa operación. Entonces, ¿qué sucede cuando nos aparece un pivote 0? Lo que hacemos es permutar de fila, que después lo vamos a ver eso, cómo lo organizamos. Por ahora, vamos a suponer que nuestros coeficientes pivotes, ¿no es cierto? Estos valores A del paso K, ¿no? Son diferentes de 0 y por lo tanto ya nos permitiría llevar un sistema triangular o un sistema genérico a su forma triangular superior. Entonces la siguiente etapa, decíamos, comienza ya, parte con el sistema triangular superior que ya lo obtuvimos en la primera etapa. Entonces, para desarrollar nuevamente el algoritmo de esta segunda etapa, vamos a partir también de un sistema 3×3, pero ya triangular superior, ¿sí? Es un sistema 3×3 genérico, ¿no es cierto? Porque tenemos todos estos coeficientes que pueden tomar cualquier valor, ¿no? Entonces es un sistema genérico. Y después, lo mismo que hicimos en la etapa anterior, lo vamos a generalizar para sistemas n por n. Ok. Entonces aquí ya observamos que todos los coeficientes que están por debajo de la diagonal son 0, ¿sí? Entonces partimos de la última ecuación, donde solamente tenemos una incógnita, ¿no es cierto? X3, en este caso, ¿no? Como un sistema 3×3, X3 sería nuestra incógnita de esta fila. Es simplemente despejar, ¿no es cierto? Y es lo que hemos hecho acá, ¿no? Pasamos entonces el coeficiente que multiplica X3, lo pasamos a dividir, ¿no es cierto? A B3, al otro lado. Como ya conocemos X3, ¿no? Nos subimos a la fila inmediatamente superior, ¿no? Y desde aquí despejamos ya X2, porque ya X3 ya lo conocemos del paso anterior. Entonces aquí despejamos simplemente X2, ¿no? El A22, que es el coeficiente que está multiplicando a X2, pasa a dividir al otro lado de la ecuación. Y este término, el A23 por X3, que ya es un valor conocido, pasa a restar al otro lado, ¿no? Ok, conocidos entonces ahora ya X2 y X3, ahora nos subimos a la fila 1, ¿no? Y despejamos X1 ahora, ¿no? Que es la última incógnita para determinar en este sistema 3×3. Entonces, el A11 que multiplica a X1 pasa a dividir al otro lado, ¿no? B1, que ya está del lado derecho de la ecuación, se mantiene, y los otros coeficientes que están del lado izquierdo de la ecuación pasan a restar, ¿no es cierto?, al otro lado de la ecuación. Al hacer operaciones, entonces ya tenemos nuestra solución del sistema, ¿no? Ya nuestra solución entonces va a quedar con los valores que tiene X1, X2 y X3. Y ahí acabaría entonces la segunda etapa, ¿no es cierto?, con la determinación de cada una de nuestras incógnitas. Vamos a borrar todo esto. Perfecto. Ok. Entonces ahora ya resumiendo ya o generalizando más bien este procedimiento para sistemas n por n, ¿no? Lo que hacemos aquí es simplemente pasar, ¿no es cierto?, al otro lado, fila a fila.
¿no? Donde la fila está dado por el subíndice I. Y I va a tomar, el primer valor de I va a ser n, es decir, la última fila, ¿no es cierto? El último valor de este sistema, ¿no? Si es un sistema 3×3, n valdrá 3, ¿no? Si es 100%, n valdrá 100. Una vez que resolvemos, ¿no?, el valor de la última incógnita, nos subimos a la fila siguiente, ¿no?, superior, que es la n-1, y así sucesivamente hasta llegar a la fila 1, de donde determinamos x1. Entonces, el primer valor que toma ahí es el valor de n, ¿no? Ahora, esta sumatoria de acá tiene un problemita. Por ejemplo, si n vale 3, ¿no?, un sistema 3×3, el primer valor calculado sería el x3, que se lo pongo aquí, sería p3 menos la sumatoria de j igual a i más 1, es decir, i, en este caso, el primer valor de i es 3, ¿no es cierto? Más 1 sería 4. Hasta n, dice, donde n es 3. Entonces, fíjense que el subíndice inferior es mayor que el límite superior de la sumatoria. Cuando sucede eso, esa sumatoria la hacemos valer 0. Y es lo que hemos colocado acá en esta convención, ¿no? Entonces, decimos que cuando el límite superior, n, es menor que el límite inferior de la sumatoria, m, esa sumatoria la hacemos valer 0, ¿sí? Y aquí nos quedaría simplemente b3 dividido entre a33, ¿no es cierto? Que es el primer valor que habíamos calculado acá, ¿no? Entonces, este algoritmo que ya estamos planteando acá funciona con esta convención, ¿sí? Entonces necesitamos incorporar esa convención para que el algoritmo funcione para todos los valores de n. Ok, entonces ya el algoritmo genérico ahora para resolver un sistema de ecuaciones lo resumimos acá, ¿no? En la primera etapa, que es la etapa de eliminación de Gauss, ya desarrollamos el algoritmo necesario, ¿no?, que es el algoritmo de eliminación de Gauss. Y en la segunda etapa, entonces, sería el algoritmo de sustitución reversiva, ¿no?, con la convención incorporada. Ok, habíamos dicho que este algoritmo de eliminación de Gauss vale siempre que el elemento pivote sea diferente de 0, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si ese coeficiente es 0? Entonces tenemos que hacer una permutación de fila con un coeficiente en esa columna que sea diferente de 0. Pero no solamente vamos a hacer eso, sino que además vamos a utilizar, vamos a adelantarnos un poco, vamos a utilizar para ese coeficiente que sea el mayor en valor absoluto de su columna. A ver. Entonces, la pivotación parcial, que se denomina así, porque solamente pivotamos filas y no columnas, ¿no? La pivotación completa sería utilizando columnas más. Pero al permutar columnas tendríamos que reordenar las incógnitas y eso dificulta un poco el algoritmo, ¿no? Es decir, tendríamos que hacer un algoritmo de reordenamiento de las posiciones de las variables. Y eso en términos de mejorar, digamos, el proceso, más bien lo hace menos eficiente. Entonces, por eso que solamente utilizamos pivotación parcial, que es suficiente, dice, para disminuir los errores de redondeo y evitar los ceros en la posición del pivote. Entonces, el objetivo de la pivotación parcial es justamente eso, ¿no? Evitar ceros en la posición del pivote, pero también disminuir los errores de redondeo. Entonces, para disminuir los errores de redondeo, ¿qué debemos hacer? Debemos seleccionar, dice, como elemento pivote, ¿no?, al mayor coeficiente en valor absoluto de la columna correspondiente por debajo de la diagonal principal, siempre mirando por debajo del pivote, ¿sí? Entonces, no solamente tenemos que evitar, ¿no es cierto? O sea, no solamente vamos a permutar cuando nos aparezca un 0, sino también cuando el coeficiente en la posición
del pivote no sea el mayor de su columna. Entonces ahí también habrá necesidad de hacer una pivotación de filas. Ok, vamos a resolver este ejercicio, ¿no? Entonces, este es un sistemita 3x3, bien simplecito, y lo vamos a resolver en un formato de tabla, que reproduce exactamente el algoritmo que hemos desarrollado hace un momento, ¿no? Solo que todas las operaciones las hacemos directamente en la tabla, ¿no? Entonces, y el algoritmo que hemos desarrollado, ¿no? Estos algoritmos, los utilizamos en realidad cuando queremos verificar, ¿no es cierto?, un programa que hubiéramos hecho para resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, aquí sería el procedimiento paso a paso, ¿no? Entonces, aquí vamos recorriendo, digamos, el algoritmo paso a paso de las operaciones que se hacen en el software. Aquí lo vamos a hacer de manera simplificada, ¿no?, en el formato de una tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro sistema, ¿no?, lo colocamos en el formato matricial, ¿no? Nuestro sistema de ecuaciones, este sería en el forma de ecuaciones. Lo llevamos al formato matricial, que no necesitamos escribirlo específicamente aquí, sino en la tabla, ¿no? Entonces, en la tabla acá, fíjense, acá tenemos la matriz de coeficientes y el vector de términos independientes. Este sería entonces nuestro paso inicial, que lo hemos denominado paso cero, que sería el sistema original, tal cual está, ¿sí? Y la fila 1, ¿no es cierto?, le vamos a designar fila 2, la siguiente fila, y la fila 3, de arriba hacia abajo, la tercera fila, ¿no? Entonces, de esa manera, referenciamos las operaciones en esta columna, ¿no?, la columna de operaciones que se van a hacer por cada fila. Entonces, el primer paso es eliminar estos dos coeficientes de la columna 1 por debajo de la diagonal principal siempre, ¿no? Entonces, para ello, como habíamos dicho, hacemos operaciones sobre la fila 2 y sobre la fila 3. Entonces, ¿cómo hacemos las operaciones? ¿Cómo se determina? El coeficiente A22, por ejemplo, ¿no? El A22 del paso 2, ¿no?, que sería este coeficiente, va a ser menos 0, perdón, 0, ¿no?, que es el coeficiente que está en esta posición, menos 1, que es el coeficiente que está aquí arribita, multiplicado por el coeficiente multiplicativo de la fila 2, que es un medio. Entonces, 0 menos medio, ¿no? Y es el coeficiente que viene aquí, ¿no? Este otro coeficiente, ¿cómo lo hacemos? Va a ser el A2 de la columna 3, ¿no? Entonces va a ser este 1, que es el anterior A23, ¿no?, menos el A13, que sería 1, multiplicado por el coeficiente multiplicativo de la fila 2, que es un medio, ¿no? Entonces va a ser 1 menos medio, ¿no? Y este es el coeficiente que hemos colocado acá. Lo mismo para el vector B, ¿no?, el B2 del paso 2, ¿no?, va a ser el B2 del paso 1, que vale 2, menos el B1 multiplicado por el coeficiente multiplicativo, ¿no? 2 menos medios, 3 medios, ¿no? Y ese es el coeficiente que hemos colocado acá. Ok, las mismas operaciones se van a hacer ahora en la fila 3. Vamos a borrar todo esto. Entonces, en la fila 3 ahora hacemos esta operación, que sería el A32 del paso 2, que va a ser igual al A32 del paso anterior, ¿no?, al 1 menos el coeficiente que está en la fila del pivote en la misma columna, por el coeficiente multiplicativo de la fila 3, que en este caso es el mismo, ¿no es cierto?, porque es 1 dividido entre 2, es el mismo que el que se utilizó en la fila 2. Entonces, un medio. Entonces, 1 menos medio, ¿no? Y este coeficiente es el que viene aquí, ¿no? Lo mismo para el coeficiente A33 del paso 2, va a ser el A33
del paso anterior menos el A13. Ay, la tienda Ana, ya estoy una facha. Ajá. Bueno, Ya. Elvira nos está dando muchos detalles. Ok. Entonces hacemos operaciones y también este coeficiente es el que obtenemos acá, ¿no es cierto? El A1, 2, el B3 del paso 2, lo mismo, ¿no? Va a ser el 1 menos el 1 que está en la fila 1 por el coeficiente multiplicativo, y esto da 1/2 también, y es el que viene aquí. Ok, entonces el algoritmo ya funciona, ¿no es cierto?, para resolver este sistema. Una vez que hemos eliminado la columna 1, pasamos a la columna 2, ¿no? Entonces acá estaríamos en el paso 2. Entonces vamos a eliminar ahora el coeficiente que está en la columna 2. Para ello hacemos esta operación de acá, ¿no? Es decir, vamos a colocar en la nueva fila 3 los valores de restarle a la fila 3 anterior, la fila 2 ahora ya, que es la fila del pivote, por el coeficiente multiplicativo. ¿De dónde salió este coeficiente multiplicativo? ¿No? Este coeficiente multiplicativo salió de dividir 1/2 dividido entre menos 1/2, ¿no es cierto? Acá va a ser 1/2 dividido entre menos 1/2 igual a menos 1, ¿no? Entonces, es el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3, ¿no? Este de acá sería este de aquí, dividido entre el coeficiente pivote, ¿sí? De ahí sale el coeficiente multiplicativo. Muy bien. Entonces hacemos operaciones, ya sabemos que en la posición del pivote, ¿no? Perdón, en la posición de la columna 2 de la fila 3, ya va a ser 0, ¿no? Y los otros coeficientes los determinamos de manera similar a lo que hemos hecho en el paso anterior. Entonces acá sería el A33 del paso 3 ahora ya, ¿no? Porque ya estamos, es el K más 1, ¿no? Estamos en el paso K igual a 2 más 1, 3. Entonces va a ser el A33 anterior, que sería 1/2, menos el coeficiente ahora arriba del A32, que sería el A23, perdón, arriba del A33, que sería el A23, sobre la fila del pivote, obviamente, ¿no? Que es 1/2 multiplicado por el coeficiente multiplicativo, que en este caso es menos 1. Entonces, menos con menos da más, 1/2 más 1/2, 1, ¿no? Y este coeficiente es el que viene aquí justamente, ¿no? Y el B3 del paso 3, similar, va a ser el B3 del paso anterior, este de acá, ¿no? 1/2, menos el coeficiente que está en la misma columna, en la fila del pivote, el 3/2, multiplicado por menos 1. Entonces, menos por menos da más, 1/2 más 3/2 va a ser 4/2, es decir, 2, ¿no? Y ese coeficiente es el que viene aquí, ¿no? Ok, hasta ahí entonces ya se completó la primera etapa, que es la etapa de eliminación de Gauss. Entonces ya aquí ya tenemos nuestra matriz triangular superior. Todos los coeficientes por debajo de la diagonal ya son 0. Entonces la siguiente etapa es la sustitución reversiva, ¿no? El algoritmo de sustitución reversiva. Entonces aquí vemos que en la fila 3, ¿no? Aquí es como que estuviera el x3, ¿no es cierto?, multiplicado por 1, ¿no? 1 por x3. Entonces x3 va a ser 2 dividido entre 1, 2. ¿Sí? Con el valor de x3, ¿no?, en la segunda fila, nos pasamos a la segunda fila donde aquí este menos 1/2 multiplica a x2 y este 1/2 multiplica a x3, ¿no es cierto? De ahí entonces despejamos x2, de manera que el coeficiente que está multiplicando x2 pasa a dividir al otro lado. Y este coeficiente 1/2 por x3 pasa al otro lado, ¿no? A restar de 3/2 que ya estaba del lado derecho. Entonces va a ser 3/2 menos, ¿no?, 1/2 que multiplica a x3, y x3 vale 2, ¿no? Entonces ahí lo colocamos, hacemos operaciones y nos da que x2 vale menos 1. Entonces con esos valores nos pasamos ahora a la fila 1.
¿no? La fila 1, que va a ser ahora, ¿no es cierto? Aquí va a estar multiplicando 2 a x1, 1 a x2 y 1 a x3, igual a 1. ¿No? Entonces, de ahí despejamos x1, ¿no? De manera que este coeficiente que multiplica a x1 pasa a dividir al otro lado, y estos otros dos coeficientes, 1 por x2 y 1 por x3, son los que están pasando a restar al lado derecho del valor de b, ¿no es cierto? Que en este caso vale 1. Haciendo operaciones, entonces x1 nos da 0. De manera que la respuesta a la solución de este sistema sería x1, 0, x2 menos 1 y x3, 2. ¿No? Y ahí ya acabaría el procedimiento de Gauss. Ok, esto entonces es considerando siempre, como habíamos dicho, la pivotación parcial, ¿no? Esta técnica es una técnica obligatoria. Quiere decir que siempre tenemos que tomarla en cuenta, ¿no? Especialmente cuando querramos disminuir los errores de redondeo. Y obviamente cuando nos aparece un 0 en la posición del pivote, ahí estamos obligados. O sea, es necesariamente obligatoria, ¿no? Y en este caso, ¿no? Para disminuir los errores de redondeo, realizamos la pivotación siempre y cuando el coeficiente en la posición del pivote no sea el mayor de su columna. Si es el mayor, obviamente no se hace la pivotación. Entonces, pero siempre tenemos que considerar la pivotación parcial. ¿Sí? Para ello, entonces, vamos a irnos a nuestra pizarrita. Vamos a dejar de presentar esto. Y vamos a irnos a nuestra pizarra para hacer un ejercicio, para que quede bien claro ya, ¿no? Entonces, vámonos aquí. Acá vamos a eliminar esta de acá. Y vamos a hacer un ejercicio diferente. Ok, ya están viendo, ¿no? Mi pizarra. Espero que sí. Me confirman ahí. Se ve. Perfecto. Muy bien. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio. Vamos a resolver entonces este sistemita por Gauss. Y vamos a trabajar solamente con 3 cifras significativas. ¿Ya? Entonces nos vamos a dar un sistema. Me lo invento ahora. ¿No? A ver, 5x1 más 3x2 menos 2x3 igual a 8. Para que sea 3, no, acá vamos a poner un valor mayor, a ver. 6x1 menos 2x2 más 4, no, vamos a poner 3x. 3x3 igual a 5. Y acá vamos a poner menos 9x1 más x2 más x3 igual a menos 3. Ok, tenemos entonces este nuestro sistema que tendrá solución siempre y cuando no sea un sistema singular, es decir, que su determinante de este sistema sea diferente de 0. Después vamos a ver cómo calculamos el determinante también de manera bien sencillita. Ok, entonces vamos a hacer, en el formato de tabla, vamos a generar nuestra tablita. Vamos a generar nuestra tabla para resolverlo en un formato bien sencillo. Entonces vamos a dar unos espacios bien grandes. Ok. Entonces,
Vamos a darle nombre a cada columna, ¿no? La primera columna es el número del paso. La siguiente columna son los coeficientes de la matriz A, los coeficientes del vector B, y la siguiente columna es de la columna de operaciones. Muy bien, entonces el paso inicial lo vamos a llamar 0, ¿no? Porque es el sistema original, el sistema inicial. Entonces aquí simplemente copiamos los coeficientes de la matriz A, ¿no? Y del vector. Entonces tenemos la fila 1, ¿no? La primera fila. Pasamos a la siguiente fila, va a ser la fila 2. Y finalmente la fila 3, ¿no? La fila 3. Ok. Ups, vamos a hacerlo con la reglita mejor. Ok. Entonces, en el paso 1, tenemos que eliminar estos dos coeficientes, ¿no es cierto? El coeficiente que está en la primer columna. Pero nos fijamos que el pivote, ¿no? El pivote, que es el coeficiente 1, 1, no es el mayor de su columna. Entonces tenemos que permutar la fila 1 con la fila donde el coeficiente sea el mayor en valor absoluto. ¿Cuál es el coeficiente? ¿En qué fila está el coeficiente con mayor valor absoluto? ¿Quién me dice? Menos La fila 2. la fila 3, ¿no es cierto? Que es el menos 9, que es el mayor valor absoluto, ¿no es cierto? El mayor coeficiente en valor absoluto. Es decir, no nos interesa el signo, sino la magnitud del número. En este caso, 9, ¿no es cierto? Es mucho más que 5. Entonces, vamos a permutar la fila 1 con la fila 3. Y eso lo indicamos acá en operaciones, ¿no? Fila 1 con fila 3. La fila 2 queda como está. Y en la fila 3 colocamos entonces la fila 1. ¿Sí? Ahora, aquí en la numeración del paso, inicialmente tendríamos que haber eliminado los coeficientes de la columna 1, ¿no? Por eso es el número 1. Pero como no vamos a eliminar todavía, sino simplemente vamos a hacer una permutación de fila, eso lo indicamos colocando aquí un apóstrofe. Entonces ese apóstrofe nos indica que solo vamos a realizar permutación, ¿ya? Permutación de filas, nada más. Ok, entonces ahora efectuamos la pivotación. Entonces la fila 3 la colocamos en la posición de la fila 1. La fila 2 queda tal cual. Y la fila 1 pasa a ocupar ahora la fila 3. Listo. Trazamos una rayita. Y ahora sí ya vamos a eliminar la columna 1. Entonces ahora ya es el número 1, ¿no? Que nos indica que vamos a trabajar en la columna 1. Sin el apóstrofe significa ya eliminación. Ok, la fila 1, que es la fila del pivote, ya no se modifica. Entonces queda tal cual la fila 1. Y en la fila 2 y fila 3, entonces vamos a hacer operaciones. Y eso lo indicamos acá en la columna de operaciones. Entonces, a la fila 2 le vamos a restar la fila 1, que es la fila del pivote, multiplicado por el coeficiente multiplicativo. ¿Cómo se determina ese coeficiente multiplicativo? El coeficiente que vamos a eliminar en la fila 2 dividido entre el pivote. Es decir, va a ser entonces 6 dividido entre menos 9. Entonces indicamos acá 6 dividido entre menos 9. Lo mismo, en la fila 3 le vamos a restar la fila 1 también, multiplicado por el coeficiente multiplicativo de la fila 3, que consiste en el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote. ¿Sí? Entonces va a ser 5 dividido entre menos 9. Ok. Vamos a colocar acá nuestra reglita para guiar. Listo. Entonces, al hacer operaciones, obviamente, en estas dos posiciones ya nos salen 0. ¿Sí? Si no, los verificamos. Por ejemplo,
en la posición A21 del paso 2, ¿no? Que sería este coeficiente que estamos aquí, ¿no? Va a ser igual al A21 anterior, que es 6, ¿no es cierto? Este coeficiente de aquí, menos el coeficiente que está en la misma columna, en la fila del pivote, es decir, el menos 9, ¿no? Menos 9, multiplicado por el coeficiente multiplicativo de la fila 2, que es 6 dividido entre menos 9, ¿no? Entonces acá nos fijamos que podemos eliminar este menos 9 con este menos 9 y nos quedaría 6 menos 6 igual a 0, ¿no? Entonces ya sabemos que en esa posición ya va a aparecer un 0. Y ese 0 obviamente no lo almacenamos con el algoritmo que hemos desarrollado, ¿sí? Simplemente ya sabemos que en esa posición es 0 y no se almacena. Ok, vamos a borrar todos estos pasos que hemos hecho. Perfecto. Entonces, ahora lo que nos interesa conocer son estos otros coeficientes, ¿no? ¿Cuántos valen, ¿no? Esos en la fila 2 y después en la fila 3 también, ¿no? ¿Cuánto valen esos coeficientes? Ok, entonces el coeficiente, lo vamos a hacer la operación acá de la fila 2. El coeficiente A22 del paso 2 va a ser el A22 del paso anterior, que vale menos 2, ¿no es cierto? Menos el coeficiente que está en la misma columna de la fila del pivote, que vale 1, por el coeficiente multiplicativo, menos 6 novenos, ¿no? Ok, entonces hacemos operaciones, a ver, me ayudan ustedes con sus calculadoras. Va a ser menos 2 más, en realidad, 6 novenos, ¿no? Y eso nos da menos 1,33, ¿sí? ¿Estoy bien? Me corrigen si es que me he equivocado, ¿ya? Está bien, está bien. Perfecto. Entonces vamos a borrar todos estos para que no nos... Vamos a hacerlo así. Ya. Ok, entonces acá nos quedó menos 1,33. Ahora el coeficiente en la posición A23, que va a ser este coeficiente de acá, ¿no? Menos 2. Perdón, no es el A32. Estoy haciendo el A33 aquí ya, ¿no? Es el A23. Entonces aquí vale 3, ¿no es cierto? Menos el coeficiente que está en la misma columna, en la fila del pivote, ¿no? El coeficiente que está aquí, que es 1, ¿sí? Multiplicado por el coeficiente multiplicativo, que ya sabemos que es 6 dividido entre 9. Haciendo operaciones, entonces nos da ¿cuánto? 3 menos, con menos se hace más 6 novenos, ¿no? Y eso nos da 3,67. Sí, Eso es, ¿no? Ok. Hacemos lo mismo para B, ¿no? B2 del paso 2, entonces va a ser el coeficiente anterior, ¿no es cierto? 5, menos el coeficiente que está en la fila 1, en la misma columna, que sería el menos 3, ¿no? Menos 3 multiplicado por el coeficiente multiplicativo. Entonces nos va a quedar ¿cuánto? 5 menos 3 veces menos queda menos, ¿no? Menos 3 por 6 sobre 9. Y eso nos daría 3. Si es que no me hubiera equivocado, acá entonces nos da 3. Ok, lo mejor para hacer las operaciones más sencillas es que guardemos estos coeficientes multiplicativos en la memoria de nuestras calculadoras, ¿no es cierto? Entonces yo lo que hago es guardar 6 dividido entre menos 9, lo guardo en A, ¿no? Y 5 dividido entre menos 9 lo guardo en B, ¿no? Entonces ahí las operaciones me resultan más sencillas, ¿no? Entonces va a ser 5 más 3 veces B, por ejemplo, 5
más 3 veces A, 3. Perfecto. 3 menos 1 veces A, 3,67. Menos 2 menos 1 veces A, menos 1,33. Perfecto. También entonces. Ok, entonces ya terminamos la fila 2, nos pasamos a la fila 3. Vamos a borrar estas operaciones acá. Y pasamos a la fila 3. Entonces, en la fila 3 vamos a hacer 3 menos 1 multiplicado por su coeficiente multiplicativo, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va a dar ¿cuánto? Va a ser 3 menos 1 veces b, ahora que yo lo almacené en b, ese factor, y eso nos da 3,56. Ok, el siguiente coeficiente va a ser, en la posición 3,3 ya va a ser, ¿no? Va a ser menos 2 menos 1 multiplicado por el coeficiente multiplicativo de la fila 3. Ok, entonces hacemos esa operación. Menos 2 menos 1 veces b. Y eso nos da menos 1,44. Finalmente, en la posición de B3, ¿no? Va a ser entonces 8, menos con menos se hace más 3, multiplicado por 5 sobre menos 9, ¿no? Entonces, hacemos esa operación. Ser 8 más 3 veces B. Y eso nos da 6,33. Espero que ustedes coincidan conmigo, ¿no? Entonces, hasta ahí ya terminamos la primera, el primer paso, ¿no? Ya eliminamos los coeficientes en la columna 1. Entonces, nos resta ahora eliminar el coeficiente en la columna 2, el A32. Pero nos fijamos que el coeficiente que va a ser el coeficiente pivote, ¿no? La posición del coeficiente pivote, no es el mayor en valor absoluto de la columna, siempre mirando hacia abajo del pivote. El 3,56, ¿no es cierto?, es mayor en magnitud que 1,33. Por lo tanto, tenemos que hacer una nueva permutación de fila. Entonces, eso lo indicamos acá, ¿no? Vamos a trabajar en la columna 2, pero solamente por ahora hacemos permutación, ¿no? Entonces, le colocamos un apóstrofe para indicar que vamos a permutar. Ok, ¿qué permutación vamos a hacer? La fila 1 ya no se modifica. Entonces, vamos a permutar la fila 2 con la fila 3. Entonces, le indicamos acá en la columna de las operaciones, ¿no?, la permutación de la fila 2 con la fila 3. Entonces, la fila 1 hemos dicho que ya no se modifica, entonces simplemente copiamos, ¿no? Y la fila 3 ahora pasa a ser la fila 2, ¿no? Y la fila 2 pasa a ser ahora la fila 3. Ok. Y ahora sí, ya vamos a eliminar la columna 2. Por lo tanto, la fila 1 y la fila 2 ya no se modifican, ¿no? Ya la fila del pivote ya es fija ya. Entonces, la copiamos simplemente. Y hacemos solamente operaciones en la fila 3. ¿Qué operación vamos a hacer en la fila 3? Le vamos a restar a la fila 3, la fila 2, ahora que es la fila del pivote, multiplicado por un coeficiente multiplicativo. Ese coeficiente multiplicativo va a ser el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote. Entonces, esos valores los copiamos acá, ¿no? Va a ser menos 1,33 dividido entre 3,56. Y ese valor lo coloco en memoria, ¿no? Entonces hago menos 1,33 dividido entre 3,56 y lo coloco en la memoria C. Perfecto. Entonces ya sabemos que del paso anterior, en esta posición era 0. Ahora ya vamos a tener otro 0 en la columna 2. Y nos resta saber cuánto valen estos dos coeficientes, ¿sí? Entonces los calculamos, ¿no?
El A33, el nuevo A33, va a ser el anterior A33, ¿no es cierto? 367 menos, con este menos se hacen más, 1,44, multiplicado por el coeficiente multiplicativo. ¿Ya? Entonces hacemos esa operación. 367 más 1,44 veces C. Y eso me da, redondeado, 313. Luego hacemos la columna de B, ¿no? 3 menos 633 multiplicado por el coeficiente multiplicativo. Entonces va a ser 3 menos 633 veces C. Y eso nos da 5,36. Y listo, ahí terminó, ¿no es cierto?, la primera etapa, que es la etapa de eliminación de Gauss. ¿Sí? Ya todos los coeficientes que están por debajo de la diagonal son ceros, ¿no? Entonces ahora pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de sustitución reversiva, que se llama, ¿no? Sustitución reversiva. Entonces ya tenemos nuestras tres ecuaciones acá, ¿no? Las tres filas. Entonces partimos de la fila donde solamente tenemos una incógnita, ¿no? De la fila 3, donde el 313 está multiplicando a x3 y es igual a 536. Entonces de ahí simplemente despejamos, ¿no? x3 va a ser 536 dividido entre 3,3. ¿Y eso nos da cuánto? 1,71, según yo. Luego nos vamos a la fila 2. En la fila 2 tenemos el 356 que multiplica a x2 menos el 1,44 que multiplica al x3 y es igual a 633. Entonces de ahí despejamos x2, ¿no? Que va a ser igual a ¿quién? A 633 menos, con este menos se hace más, 1,44 que multiplica a x3 que vale 1,71 y dividido entre 3,56. ¿Y eso nos da cuánto? Dividido entre 3,56. Eso nos dio, redondeado, 2,47. Finalmente nos subimos a la fila 1, donde tenemos menos 9 que multiplica x1, más 1 que multiplica x2 y más 1 que multiplica x3, todo igual a menos 3. Entonces desde aquí despejamos x1, que va a ser igual a, el menos 9 pasa a dividir, del otro lado tenemos el menos 3, menos x2 que vale 2,47 y menos el x3 que vale 1,71. Entonces pasamos a hacer las operaciones. ¿Cuánto va a dar? Menos 3, menos 2,47, menos 1,71, todo dividido entre menos 9. Y eso nos da 0,798 según yo, ¿no? Con 3 cifras significativas. Y la solución entonces de este sistema va a ser 0,798, 2,47 para x2 y 1,71 para x1. ¿Están de acuerdo? ¿Lo he hecho bien? Sí, sale eso. Sale eso, ¿no? Sí. Perfecto. Ok, entonces fíjense que este es el método de Gauss, ¿no? Método de Gauss que ya ustedes seguramente lo han visto en álgebra lineal, tal vez con algunas pequeñas variantes, ¿no? Aquí lo hemos hecho entonces en un formato que se denomina el formato técnico, ¿no? Cuando utilizamos esta tablita para resolver. Y si utilizamos directamente las fórmulas del algoritmo, sería el sistema de paso a paso, resolución paso a paso, ¿no? Obviamente que utilizando las fórmulas es un poco más lento, ¿no? Necesitaríamos más tiempo para resolver el sistema. Esas fórmulas están obviamente dirigidas a ser programadas para hacer un software, ¿no?
y la utilizaríamos eventualmente para convalidar, ¿no?, que el software que hemos hecho realiza exactamente las mismas operaciones que nosotros queremos que se hagan. Ok, entonces acá nos faltaría indicar que este es el pivote, ¿no es cierto?, en el paso 1, ¿no? Este es el pivote. Y este de acá sería el pivote en el paso 2, ¿no? ¿Sí? Entonces el pivote se va a ir recorriendo sobre la diagonal cuando en la columna correspondiente que vamos a eliminar, ¿no? Entonces el A11 es para eliminar la columna 1, el A22 para eliminar la columna 2. ¿Sí? Ok, jóvenes, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Si no, Ingeniero, sí, dígame. ¿ya habló acerca del proyecto? No, todavía no hemos hablado acerca del proyecto. Hablamos la primera clase, ¿no es cierto? Pero podemos comentar, digamos, de que el proyecto consiste simplemente en desarrollar, hacer una monografía sobre un método que no esté contemplado ahí en el programa analítico, ¿sí? Es decir, que sea un aporte de ustedes, ¿no? Entonces, básicamente sería eso, ¿no? Hacer una monografía de eso y de esa monografía hacer una presentación, hacer un software también, ¿no?, para automatizar la resolución por el método que hubieran seleccionado, ¿no? Entonces, el método puede ser cualquiera que corresponda a alguno de los temas que están dentro del programa analítico. Los temas, pero el método no, ¿no? El método tiene que ser algo nuevo, pero dentro de los temas que están contemplados en el programa analítico. Entonces, el primer tema, por ejemplo, es raíces de ecuaciones, el segundo tema es sistemas de ecuaciones lineales, el tercer tema es interpolación y el cuarto tema sería derivación e integración numérica. Entonces ustedes pueden ir ya preparándose o investigando qué temas, ¿no?, pudieran desarrollar para el proyecto. Búsquense obviamente temas que sean fácilmente entendibles y que los puedan programar con cierta facilidad. No se busquen temas muy complicados para que no se compliquen la vida, ¿no? Entonces, yo les aconsejo que utilicen el libro de métodos numéricos para ingenieros de Chapra, que lo pueden bajar de internet, y ahí hay una gran cantidad de métodos, obviamente, y que pueden ustedes ir verificando sobre cuál método trabajamos. Solo que cuando demos el segundo parcial, ¿no?, recién ahí nosotros vamos a crear los grupos del proyecto, ¿no? Despuésito de que demos el segundo parcial, la siguiente clase, o podemos crear los grupos antes también, no hay problema, ¿no? Pero tenemos que, cuando creemos los grupos, ya tienen que tener los temas seleccionados para que no se repitan, ¿no?, que no tengan dos grupos del mismo tema. Tienen que ser temas diferentes para cada grupo. Y los grupos van a estar compuestos por 6 personas, más o menos, ¿no? Y después de que ya tengamos conformados todos los grupos y ya sean conocidos todos los temas, sorteamos el orden de exposición. Si es que tenemos tiempo para que ustedes expongan, ¿no?, en directo. Si es que no nos da el tiempo, ¿no?, llegamos muy justo al examen final, entonces ahí vamos, ustedes hacen sus exposiciones, ¿no?, las graban y me las envían y yo les crearía ahí una carpetita para que envíen sus exposiciones, si es que fuese el caso, si es que no podemos verlas en vivo y en directo, ¿no? Eso más o menos sería relacionado con el proyecto. No sé si tienen alguna pregunta en relación a eso. ¿La nota del proyecto entraría en trabajos prácticos o cómo sería? Claro, la nota del proyecto, en realidad la nota del práctico es 30% de la nota total. Y el proyecto vale el 15% de ese 30, ¿no? Es decir, los otros 15 son todos los prácticos que estamos resolviendo
normalmente, ¿no? En el transcurso de este semestre. Y el otro 15% sería la nota del práctico. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Sí, Sí. está bien. Todo bien. Perfecto. Ok. Vamos a poner una condición adicional, ¿no? Si es que a alguien no le fue bien, digamos, en los parciales y necesitan ir al repechaje, esa persona necesariamente tuvo que haber participado en algunos grupos del proyecto, ¿no? El que no participó en un proyecto pierde su derecho al repechaje, ¿ya? Entonces, sería bueno que todo mundo participe en el proyecto, ¿no? Aun cuando tenga buenas notas en los parciales, ¿no? Es necesario que participen ahí en los proyectos. Ok, jóvenes, vamos a quedar entonces por ahí y continuamos el próximo jueves, ¿no? Que tengan muy buenos días y chau, chau para todos. Nos vemos, ingeniero. Chau, chau, que les vaya Hasta bien. luego, Inge. Chao, Inge. Se cuidan. Igualmente.